Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La economía colombiana creció 7% entre julio y septiembre de este año. Según el DANE, los sectores más dinámicos fueron el entretenimiento, la construcción y el comercio. El crecimiento fue inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Los gremios económicos dicen que esto es muestra de que la economía comenzó a desacelerarse. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El INVIMA se reportó 1.197 emergencias en varios corredores del territorio nacional por cuenta de la ola invernal que azota al país. Se presentan más de 600 cierres parciales y 500 cierres totales en al menos 9 departamentos. Se activó un plan de contingencia para trabajar en las zonas afectadas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hay alerta en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Continúa la emergencia en el barrio Bella Flor. A 288 ascendió el número de órdenes de evacuación por el inminente riesgo de deslizamientos. A punto de colapsar están varias viviendas en la parte alta de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Y aunque este martes el clima dio tregua, la montaña sigue cediendo. Se ha llevado a su paso las improvisadas viviendas construidas con madera y latas. 4 de estas viviendas ya han colapsado y de las 280 familias que han recibido orden de evacuación, se resisten muchas a abandonar sus predios. De otro lado, en el barrio Santa Ana, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, no se ha superado la emergencia. Algunos sótanos y parqueaderos siguen bajo el barro con carros atrapados. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Escala tensión mundial. Misiles rusos caen en Polonia. Ya se confirman 2 muertos. Polonia acusa a Rusia. Moscú desmiente. El gobierno de Polonia ordena a sus tropas prepararse para el combate y analiza activar el artículo 4 que vincularía a toda la OTAN. El Pentágono confirma la muerte de 2 personas por misiles en Polonia y advierte que Estados Unidos respaldará a la OTAN. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Se encienden las alarmas en Occidente. Misiles rusos cayeron en territorio polaco y mataron a 2 personas. Polonia, como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, podría activar los artículos del tratado que vincularían a casi 30 países al conflicto. Mientras se mantiene en alerta máxima, Moscú niega las acusaciones. La calma que parecía llegar tras la retirada de tropas de Rusia de una de las ciudades más importantes de Ucrania, Jersón, se esfumó con las nuevas noticias. 2 misiles cayeron en el pueblo polaco de Przewodów, en una granja de la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania. Las autoridades del país confirmaron la muerte de 2 personas tras las explosiones. Hasta el momento, se desconocen las causas de este incidente, mientras la policía, la fiscalía y el ejército polacos trabajan en el lugar. Pese a que todavía no hay información oficial ni suficiente, los primeros indicios apuntan a que se trataría de misiles rusos. Терор не обмежується нашими державними кордонами, вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Pero desde Moscú aseguran que no se han efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca y califican de provocación deliberada las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles en la frontera entre Ucrania y Polonia. Lo que más eleva las tensiones es la alarma de una escalada bélica y prolongada, ya que el ataque cayó esta vez en un territorio de la OTAN y marcaría la primera vez en la guerra que las armas rusas caen sobre un país de la alianza. Horas antes, desde el Kremlin habían bombardeado la ciudad de Kiev, donde fueron alcanzados varios edificios de viviendas e infraestructuras energéticas de diferentes regiones. El gobierno polaco activó a todas sus fuerzas militares y les ordenó prepararse para el combate mientras analizan el origen y la causa de los misiles que cayeron en su territorio. Estados Unidos confirmó la muerte de al menos 2 personas y calificó de muy preocupante el hecho.
Tras el impacto de los misiles rusos en el poblado de Sevodov, cerca de la frontera con Ucrania, el gobierno de Polonia ordenó que unidades militares se preparen para el combate, al tiempo que considera invocar el artículo 4 de la OTAN. Jednocześnie przed chwilą również zdecydowaliśmy o tym, aby podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. El portavoz del Pentágono de Estados Unidos, el general Pat Ryder, dijo que el Departamento de Defensa está al tanto de los informes de prensa. First, let me go ahead and highlight up front that we are aware of the press reports alleging that 2 Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. Hasta el momento, el vocero no informó sobre si hay planes para establecer contactos entre Washington y Varsovia en el contexto de la caída de los proyectiles. Por su lado, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que es increíblemente preocupante y agregó que Washington está trabajando para determinar qué sucedió. We have seen reports out of Poland. They, of course, are incredibly concerning, and we're working with our partners in the Polish government and our NATO partners to get more information and to assess what has happened. And we will make that determination and we will determine appropriate next steps as well. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mantendrá una reunión de emergencia este miércoles con los embajadores ante la Alianza Militar Transatlántica. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planteó una fórmula para la paz. Se trata de un plan de 10 puntos para llegar a un acuerdo con Rusia. La guerra en Ucrania es el epicentro de las labores de la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia, con intensas disputas acerca de cómo abordarlo en la declaración final y gestionarlo en la vida real. Volodymyr Zelensky aprovechó su intervención en el foro para aclarar su posición. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. El presidente de Ucrania la definió como su visión para un camino de paz, armada con un decálogo de propuestas que incluye seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimentaria, seguridad energética, liberación de prisioneros y deportados, implementación de la Carta de la ONU, retiro de las tropas rusas y cese de hostilidades, justicia, ecocidio y protección del medio ambiente, prevención de la escalada y confirmación del fin de la guerra. Aseguró que su país no permitiría que las fuerzas rusas se reagruparan después de su retirada. Наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. La reacción rusa a esta propuesta sigue incidiendo en atribuir la responsabilidad del bloqueo a Ucrania. Tras su reunión cara a cara con el mandatario chino Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió en que no hay necesidad de una nueva guerra fría. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron su primera reunión como jefes de Estado en un intento por reducir las tensiones entre las dos potencias en la antesala de la cumbre del G20 que se desarrolla en Bali, Indonesia. En la reunión, que duró más de 3 horas, tocaron temas como la situación en la isla de Taiwán, que Beijing reclama como propia, la guerra de Rusia en Ucrania y las amenazas nucleares de Moscú. Tras el encuentro, el presidente estadounidense afirmó que no hay necesidad de una nueva guerra fría. I absolutely believe there need not be a new Cold War. I've met many times with Xi Jinping, and we were candid and clear with one another across the board. And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. And I made it clear that our policy on Taiwan has not changed at all. It's the same exact position we've had. El mandatario chino dijo que espera que Washington honre su palabra y respete la política de una sola China. Hay expectativa en Estados Unidos por el anuncio que hará en unos minutos el exmandatario Donald Trump desde su residencia en Florida. Los ojos de los ciudadanos de Estados Unidos están puestos en Mar-a-Lago, Florida, donde a las 9 de la noche el expresidente Donald Trump convocó a medios para lo que se espera sea su anuncio de candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. El magnate republicano había prometido realizar un gran anuncio en su lujosa residencia, ignorando los llamados de algunos republicanos para que ceda el paso a nuevos dirigentes tras los magros resultados alcanzados por sus protegidos en las elecciones de medio término. Incluso el dueño del imperio mediático de Fox, Rupert Murdoch, le pidió a Donald Trump que no se postule. Muchos afirman que este gran anuncio podría no tratarse de su candidatura, sino de un mitin más para los medios.
El senador demócrata Mark Kelly ganó la reelección en el estado de Arizona, derrotando al republicano Blake Masters. Con este resultado, hasta el momento, los demócratas obtienen 50 escaños y aseguran la mayoría en el Senado. Además, la demócrata Katie Hobbs ganó la gobernación de Arizona y derrotó a la candidata apoyada por Trump. Casi 60.000 migrantes cruzaron el Darién en octubre, una cifra histórica. La peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, fue cruzada en octubre, pasado por 59.773 migrantes irregulares en tránsito hacia Estados Unidos, el 70% venezolanos, la nacionalidad que impulsó este año la ola migratoria hacia los Estados Unidos. El mundo alcanza los 8.000 millones de habitantes, de los cuales 662 millones viven en América Latina y el Caribe, según la ONU. Este número es de una población 4 veces mayor de la que había en el mundo en 1927. La entidad global dijo que este crecimiento sin precedentes se debe al aumento gradual de la esperanza de vida debido a las mejoras en la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina. 2 activistas climáticos arrojaron un líquido negro y oleoso sobre el cuadro Muerte y Vida de Gustav Klimt en el Museo Leopold de Viena para denunciar, dicen ellos, la inacción contra la crisis climática. El museo indicó que el cuadro estaba protegido por un vidrio y en que entonces no habría resultado dañado, pero pide algo de tiempo para evaluar en detalle lo ocurrido. Una constructora alemana está desarrollando un sistema de fachadas para convertir los edificios en viviendas ecoeficientes. Una empresa con sede en Berlín, Alemania, renovará edificios de apartamentos dándoles una segunda capa de madera para hacerlos más eficientes energéticamente. El proyecto de la constructora EcoWorks refleja la creciente demanda de renovaciones respetuosas con el clima y que ahorran energía en respuesta a la crisis energética de Alemania, que ha provocado un aumento en los costos de calefacción. Toda la infraestructura, es decir, tuberías, líneas eléctricas, líneas de agua caliente, líneas de calefacción, ya están integradas en las paredes exteriores, por lo que ya no tienen que arrancar todos los cables de los edificios, sino que ahora pueden llevarlos directamente al apartamento desde el exterior. Estos apartamentos pueden ahorrar alrededor del 70 u 80% de los costos de energía. La NASA aprobó con éxito un escudo térmico inflable para llevar astronautas a Marte. 2, 1, ignition. La NASA ha conseguido un nuevo hito aeroespacial. Completó con éxito la doble misión de probar por primera vez la eficacia de un prototipo de escudo térmico inflable que facilitará en el futuro los aterrizajes de astronautas en Marte y poner en órbita el satélite JPSS-2, que recogerá datos para ayudar a detectar fenómenos meteorológicos extremos. Tras varios retrasos debido al mal tiempo, se logró la separación del satélite, la etapa Centauro, y siguió volando con el prototipo hasta que se infló y se separó. El inflable alcanzó la órbita de manera segura y siguió una trayectoria de reingreso a la atmósfera terrestre para demostrar la capacidad del escudo térmico inflable para reducir la velocidad y sobrevivir al reingreso. Luego de esto, amerizó en el mar Pacífico cerca de Hawái, donde fue recuperado. La tecnología podrá usarse algún día para aterrizar cargas pesadas, incluidos humanos, en Marte. Muy buenas noches. Manizales, con su gente, con sus problemas, con sus empresarios, con su desarrollo, con su feria, con su reserva forestal, con su volcán. Es una de las ciudades más queridas por los colombianos. En este momento, el alcalde de Manizales, doctor Carlos Mario Marín, quien es nuestro invitado esta noche, tiene 2 problemas. Uno, de credibilidad, por un asunto de mucha ingenuidad, diría yo, el que cayó. Y otro, el aeropuerto Aerocafé de Manizales, porque la Contraloría acaba de divulgar una cifra aterradora sobre la cantidad de dinero que se ha prácticamente perdido con la construcción del aeropuerto del Café. 85.000 millones de pesos.
Señor alcalde, gracias por aceptar esta invitación. Primero, señor alcalde, ¿qué fue ese error que usted cometió con Liberland, una supuesta nación o estado con quien usted firmó un contrato para que se dictaran clases de inglés a 5.000 estudiantes, un estado que no existe? Así es, querido Yamid, y buenas noches a usted, a todos los colombianos. La verdad es que fue la cadena de unos hechos desafortunados que en la carrera de un mandatario que tiene 10 a 15 reuniones al día y la prisa, nos han jugado, yo creo que una mala pasada. A mí me llama el equipo de gobierno, el secretario de TIC y Competitividad, el doctor Juan Felipe Jaramillo, y me dice que hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con Liberland para formar 5.000 jóvenes en inglés para el empleo. Entonces yo no le veo a esto pues ningún misterio y le digo que pues sigamos adelante. Y asimismo, el equipo de prensa me dice, esto está muy importante, deberíamos hacer una declaración para poder masificar todo este programa de los 5.000 cupos. Cuando me llevan, ¿cierto?, al momento de la grabación, conozco al señor Thompson. Él me muestra un poco lo que ha venido haciendo en otras ciudades, me muestra una foto con el gobernador de Risaralda, con el alcalde de Pereira, con el alcalde de Pensilvania y con otros mandatarios y documentos firmados, y pues yo no le vi a esto pues mayor pecado, y por esto pues salgo a decirle a Manizales, hemos encontrado una fundación que quiere darle a Manizales 5.000 cupos para aprender inglés. Es decir que esto fue lamentable en lo que paró, pero el propósito superior por medio del cual yo quería dejarle a los manizaleños era que nuestros ciudadanos aprendieran inglés. Pero entonces, alcalde, perdóneme la pregunta que le voy a hacer. Usted fue víctima de su inocencia. Sí, yo creo que aquí se ha armado una tormenta en un vaso de agua. Sí, pero digo, víctima de su ingenuidad. Y yo creo que aquí hubo ingenuidad por parte de un equipo de trabajo y la mía como alcalde de ir tan rápido en medio de un acuerdo de estos que para la ciudad era tan importante. 5.000 cupos. Es que de inglés. ni siquiera se detuvo a alguien que ha debido hacerlo en saber si ese supuesto estado existía. No existe. Sí, y yo creo que fue, además, lamentable. A otros mandatarios les ofrecieron cirugías de labios leporino, cirugías de rodilla, alcanzaron a firmar incluso. Pero ellos no aceptaron. Sí, vimos en la W Radio las declaratorias de todos los alcaldes que firmaron, incluso Randy Thompson nos las mostró impresas a nosotros, la firma de varios alcaldes. Pero ellos no siguieron adelante porque observaron algo sospechoso en la oferta. No digo yo de corrupción, sino, digamos, de buenos propósitos del señor presidente de la República de Liberland, que no existe. Es una finca, digamos, entre Croacia y está ahí, ¿no es cierto? Y donde viven 2 o 3 personas, no sé. Y pues es un hecho desafortunado, sí, en lo que no quisiera volver a caer, y asimismo los otros mandatarios. La reflexión final que yo le dejé al equipo de gobierno es que pues debemos tener cuidado. Imagínense que hubiéramos firmado un papel que nos hubiera metido en líos legales. Por fortuna, aquí no hubo ningún recurso público comprometido, porque una de las acciones como mandatario que emprendo día a día es la transparencia. Ahora, mire. Yo logré hacer de Manizales, la ciudad del país, la primera ciudad de Colombia con más oferentes en sus licitaciones públicas, según Colombia Compra Eficiente, y según el Departamento Administrativo de la Función Pública pasamos del puesto 155 a ser la tercera ciudad del país que más ha avanzado en la lucha contra la corrupción. Indicadores que demuestran una buena gestión y que este impasse pues no debería empañar los buenos actos de un gobierno. Además, hay un proverbio sabio que dice que no hay mal que por bien no venga. Y la aparición de este señor fantasma Rudolf sirvió, y el engaño pues, en el que usted cayó, que tal vez no fue engaño, tal vez fue un buen propósito
pero que no tiene ningún fundamento en la realidad. Sirvió para que usted se empeñara en unas tareas para enseñar inglés utilizando instituciones que sí existen. Así es, porque una de las estrategias que emprendí como alcalde desde el inicio del gobierno para poder salir de la crisis es un plan de reactivación económica a través de la obra pública. Pero para esto deberíamos tener nuestra gente capacitada para mejorar las condiciones laborales de la empresa. Por esto, desde el primer día de mi gobierno empezamos a capacitar gente en inglés, además a las madres cabeza de familia y en capacidades varias. Por lo que hemos hecho no solo muchos convenios con la que hemos mejorado las competencias de nuestra gente. Producto de estos programas, logramos, cuando recibí la ciudad en el año 2018, éramos la número 18 en materia de desempleo. Y hoy Manizales es la segunda ciudad del país, según el DANE, que más gente trabajando tiene. Recibimos a la ciudad siendo la número 19 en materia de desempleo juvenil y hoy somos la ciudad de Colombia con más gente trabajando. ¿Qué nos permitieron estos buenos resultados? Los programas que hemos hecho para formar, capacitar, y estas personas que se inscribieron en este programa de Liberland, vamos a cerrar acuerdo con el SENA y con el Centro Colombo Americano para que puedan tener su capacitación en inglés. Sí, para cerrar este capítulo les voy a presentar al concejal Cristian Pérez, oposición al alcalde en Manizales, quien hizo la siguiente denuncia sobre Liberland. Bueno, tenemos que advertir que el alcalde de Manizales incurrió en una grosera extralimitación de funciones, violando de tajo todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario del servidor público. No es dable a un alcalde municipal empezar relaciones diplomáticas o llevar la política exterior del país, toda vez que es una función que le corresponde única y exclusivamente al presidente de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus agentes diplomáticos. Por esa razón interpuse ya una denuncia de carácter disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación para que el alcalde sea investigado. ¿Oposición fuerte? Sí, ha sido una oposición irreflexiva. Y muchos han querido mostrar lo que no es Manizales, pero referente a lo que dice el concejal, no es cierto. Nosotros no reconocimos diplomáticamente a nadie, no reconocemos un Estado, pero además no invertimos recursos públicos, por lo que la Procuraduría General de la Nación debería pues cerrar bien este capítulo de que aquí no hay cosa profunda. Ahora, señor alcalde, pues sobre eso esperemos a ver qué trae el futuro, porque el señor Raldon no aparece, Liberland no existe, usted está arrepentido de su, digamos, credibilidad ante lo que le ofrecieron que no era evidentemente existente. Hablemos un poco del aeropuerto de Manizales, que es otro de los temas al que usted se refirió en las últimas horas. Parecería que usted declaró que no es viable el aeropuerto de su ciudad y porque lo consideró como producto de las élites de Manizales. ¿Cómo es su posición? Lo primero que tengo para decir es que sí respaldo el proyecto Aerocafé, además lo hago con recursos. Como mandatario he invertido 20.000 millones de pesos en este proyecto. Este año mandamos 5.000. Y si no creyera en él, pues simplemente no le aportaría recursos. Como dirigente y como líder, cuando algo no viene bien, yo tengo que levantar la mano para avisar. Y uno no quisiera tener la razón en un caso como este, pero usted lo dijo al principio del programa, aquí la Contraloría General de la República, de la Nación, ha hecho hallazgos por 87.000 millones de pesos. No es cosa menor. Aquí se han despilfarrado los recursos de los colombianos durante 45 años y por el bien de este proyecto debería recomponerse y salir adelante. Y si como mandatario yo debo aquí ejercer presión y liderazgo para que así suceda, pues estoy completamente dispuesto. Pues mire, señor alcalde, no vaya a creer, por favor, que yo soy enemigo de que Manizales tenga un aeropuerto propio. Pero después de 40 y pico de años, seguir insistiendo en una obra a la que le han invertido 87.000 millones de pesos y que no ha dado ningún resultado hasta ahora, al que le siguen invirtiendo en su administración y que según los últimos estudios
Lo que existe realmente es la imposibilidad de utilizar el terreno que adquirieron por un cruce de vientos que hace imposible la navegación aérea. Eso también existe. Es decir, no es que sea usted o yo enemigo del aeropuerto, ni más faltaba. Manizales merece su aeropuerto del café, pero no ahí donde está escogido. Hay algunas columnas que han hecho personajes públicos, por ejemplo, el doctor Germán Cardona, exalcalde de Manizales por 2 periodos. Ministro de Transporte por 2 periodos, que habló en su momento de las condiciones técnicas de este proyecto, que tenían altas dificultades. Sin embargo, estos impases ya han podido superarse. Uno que espera, como líder, que ahora este proyecto sí salga adelante, y yo pongo mi camino como líder para poder seguir motivando y ayudando a este proyecto, para generar acuerdos entre la región de que definitivamente aquí, por ejemplo, no haya desplazamiento forzado, porque hay comunidades que se quejan que la sacaron hace 30 años y que allí no ha pasado nada. Pero sobre todo, algo que pude hablar con el presidente, y es que no solamente con el presidente Petro, no solamente Aerocafé es lo que debería tener la agenda nacional más importante de Caldas en este momento. Yo he venido liderando como alcalde el plan más ambicioso de obra pública en los últimos 20 años para la ciudad, que producto de ese plan son las cifras que tenemos. Manizales, después de este gobierno, va a tener una tercera línea de cable para conectarnos con las universidades, una escuela Juan 23 que llevaba 20 años sin hacérsele nada, el edificio más grande en Bareque de Colombia, una planta de tratamiento de aguas residuales que ya se encuentra en ejecución, los escenarios deportivos que los remodelamos por completo para los Juegos Nacionales, hay un nuevo patinódromo, Coliseo Menor, el Coliseo Mayor, pero además el cambio de todas las luminarias públicas de la ciudad. Este proyecto de inversión de cerca de $1 billón es lo que hoy tiene a Manizales en una gran agenda que nos permite tener buenas cifras. Pero aquí solamente por años se ha hablado de Aerocafé, y como líder yo he tratado de sacar a la ciudad de ese anonimato para que en Bogotá se hablen de los grandes proyectos de nación, y como lo dijo el presidente Petro en Manizales, fue a respaldarnos con recursos y dijo que la ciudad por fin se convertirá en la ciudad cerebro de Colombia, pero además que tendremos 600.000 millones de pesos para construir un sistema integrado de transporte con una red de cables aéreos. ¿Y qué es lo que va a haber mañana? Mañana vamos a tener los diálogos regionales, donde hablaremos de los proyectos importantes de la región, y como alcalde estaré defendiendo toda esta obra de gobierno que tiene cifras y resultados, que yo aquí debo hacer una mea culpa y reconocer que, como en todas las obras en Colombia, hay dificultades. Aquí hemos venido un poco lento, primero por el alza del dólar, que ha asfixiado a todos los contratistas en el país, pero además el alza de los insumos, del cemento y del hierro, que por la guerra con Ucrania ha generado carestía, pues son temas que se nos salen de las manos, pero que en definitiva, por haber sido bien concebidos y tener una buena intención, ser hechos con transparencia, esto va a terminar completamente bien. Con toda honestidad del mundo, señor alcalde, no se trata de ser amigo o enemigo del aeropuerto del Café en Manizales. No se trata de apoyar o ser adversario de que Manizales tenga su gran aeropuerto. De eso no se trata. Sino se trata es de esto. Si es viable hacer el aeropuerto del Café en el sitio donde fue escogido. Respóndame después de comerciales. Si es viable el aeropuerto, llevan ustedes cuántos años con tanto dinero, como dice la Contraloría, en hallazgos, dinero que no se sabe qué se ha hecho. ¿Por qué no buscan otra solución? Como alcalde estoy comprometido con el proyecto, ya he girado los recursos que tocan, y las autoridades competentes, la Aeronáutica Civil y quienes han estado encargados de los estudios deberían responder a si es viable o no. Como ciudadano quisiera que ese aeropuerto exista, que se haga, que algún día puedan allí aterrizar aviones. Pero el aeropuerto es de la gobernación, ¿no? De la gobernación de Caldas. ¿Y la gobernación qué dice? La gobernación sigue empujando este proyecto, es la agenda más importante de este gobierno liderado por el doctor Luis Carlos, y esperamos que por el bien de todos pueda salir adelante el proyecto Aerocafé. ¿Y por qué no descartan el sitio donde ya se adquirió, la tierra que se adquirió, y buscan un lugar donde se pueda volar? No sé. No sé. ¿Y por qué no
la carretera entre Manizales y Pereira es extraordinaria. ¿Por qué no utilizan siempre el aeropuerto de Pereira? Yo lo que creo es que cada ciudad, si puede tener un aeropuerto internacional, sería meritorio. Y si Caldas puede tener el suyo, adelante con ese propósito que como líder defenderé. Esa pregunta va a provocar que en Manizales me odien, porque el regionalismo paisa, digamos, pues todavía subsiste. Y la gente de Manizales, con todo su derecho, tienen razón en pedir su propio aeropuerto. Pero lo más obvio sería, pues hombre, utilizar la autopista que tienen y dejar que Pereira siga creciendo con su aeropuerto internacional. Que crezcan todos, Manizales, Pereira, Armenia, como región y cada uno con su aeropuerto. Ahora mire, ¿cómo es el lío de la reserva? De la reserva de Río Blanco. Sí, señor. Siendo concejal de Manizales, me metí en una batalla muy difícil de librar. Al principio pensé que la iba a perder, nunca me metí para ganarla. Solamente para generar la conciencia en la gente de que se deben proteger los ecosistemas. La reserva de Río Blanco son 5.000 hectáreas de bosque que protegen el Nevado del Ruiz. Y allí se querían construir 12 torres de edificios. De esa reserva sale el 40% del agua para los manizaleños y resulta que allí se les ocurrió hace 20 años que iban a construir una gran urbanización que con todas las condiciones verdes. Yo dije como líder que eso no podía suceder y me voy para la calle con volantes de estos a decirle a la gente, mire... Cuando era un concejal. Cuando era concejal, camine, defendamos la reserva por el bien de todos. Y esto empieza a coger fuerza. Carlos Vives me ayuda en medio de esta batalla, vamos a montar bicicletas Manizales, él me lleva hasta donde Pirri, que graba un documental sobre la reserva, y el Procurador General de la Nación, en su momento Fernando Carrillo Flores, va a Manizales. Y cuando mira un poco lo que venía sucediendo, de acuerdo a la función preventiva de la Procuraduría, dice, no, venga, esto aquí no puede suceder. Y ponemos una acción en el Tribunal Administrativo de Caldas y paramos la obra. Y lograron ganar. Logramos parar la obra. Eso fue para la ciudad un hecho histórico, muy importante. Yo venía dando unas peleas muy duras en la ciudad. Peleaba contra Mario Castaño y su dirigencia, por obvias razones, que hoy el tiempo me da la razón. Una clase corrupta que le hizo mucho daño al departamento. Peleaba para defender los propósitos ambientales de la reserva, pero además denunciaba el microtráfico. Y la policía me llama y me dice, mire, está un poco delicada la situación de seguridad. Nosotros suya. Le recomendamos salir del país. Seguridad suya. La seguridad mía. Le recomendamos que se vaya por unos días. Yo aprovecho y me voy. Y cuando llego, pues estaba como todo esta discusión en efervescencia y me dice en medio de toda la discusión, pues los líderes que sostuvimos esa batalla, que por fortuna habíamos tenido buenos éxitos y buenos propósitos. Logramos salvarla. La reserva de Río Blanco hoy, por segunda instancia, ya la justicia me ha dado la razón, está protegida y como alcalde además he ayudado a protegerla. Hemos adquirido miles de hectáreas cientos de hectáreas para que allí podamos sembrar, sacar un poco la ganadería y lo que le hace daño a la tierra para proteger los intereses ambientales de todos. ¿Y se salvó? Se salvó la reserva de Río Blanco. Allí pues nace un poco mi candidatura para ser alcalde de la ciudad, recogiendo monedas en los semáforos. Pues eso lo condujo a usted a ganar la alcaldía. Me condujo a ganar la alcaldía y con los líderes verdes más importantes del país en su momento me llaman y me muestran una encuesta y me dicen en diciembre... Sí, eso para alcalde. Pero su retiro de la alcaldía también supone su retiro de la defensa de la reserva forestal. No, yo sigo siendo un líder ambiental. De hecho, esto me genera cercanías con el proyecto que lidera hoy el presidente. Las áreas protegidas y el patrimonio verde son el más importante de Colombia y ahí debería centrarse gran parte de las discusiones públicas del país, de cómo protegemos nuestros recursos naturales, pero además cómo ayudamos a salir tantas personas de la pobreza. Estos propósitos me han llevado además hoy a ser uno de los finalistas del premio de Colombia Líder, que elige los mejores alcaldes de Colombia, donde somos 5 los que estamos compitiendo en este premio por la lucha contra la pobreza y lucha contra la corrupción. ¿Sí tiene futuro
esta reserva forestal cuando usted deje de ser alcalde? Es una reserva que se empezó a construir hace más o menos 50 años. ¿Y qué van a hacer con la torre que ya está construida? Y la torre que está construida, pues será la justicia quien defina si debe demolerse o si debe seguir allí o se convierta en un bien público. Aquí hay una discusión jurídica que se va a demorar algunos años, que por ahora la justicia ha reconocido que nosotros hemos actuado en buena fe y para proteger los intereses de todos. Y me parece que la ciudad entera de Manizales está en favor de la defensa de su reserva. Rotundamente. Sí, eso sí. Es así. Y entonces, ¿qué esperan hacer con los propietarios con quienes invirtieron sus recursos ahí, en esa torre que ya está construida? En su momento, yo les dije como líder social que tuvieran pues, la paciencia de que la justicia definiera, sí. Pero aquí, pues ya después de todas las discusiones jurídicas que se empiecen a dar, son las autoridades judiciales las que pero yo pedí fue definan cómo. Pero su opinión, ¿cuál es? Mi opinión es que a la gente le tienen que devolver la plata. A los que invirtieron, les tienen que devolver la plata. Y demoler. Y demoler, y aquí pues empezará una discusión jurídica de largo plazo que definen las autoridades judiciales. Pero digo, la propuesta suya, que supongo yo es propuesta de la mayoría de la ciudad, demoler la torre. No. Además, como alcalde, si yo pudiera generar alguna alternativa, que lo propuse, de hacer un cambio de predios para que nosotros podamos seguir avanzando en la conservación de la reserva y darles otras tierras para que ellos puedan edificar su proyecto, pues así podría hacerse adelante. De acuerdo. Si tengo esas herramientas como alcalde, allá llevaría la discusión. Pero la torre no se puede mover de un lado a otro. No se puede mover, pero pues puede ser declarado un edificio de bien público si la justicia así lo dice. Es que ya en este momento es la justicia quien define. No, pero digo, es que no se trata de un bien público o bien privado, sino que rompe la unidad armónica de la reserva. Sí, completamente. Y entonces hay que demoler. Ahora bien, esto está 700 metros antes de la primera entrada de la reserva, es muy grande, son 5.000 hectáreas de bosque. Entonces, está por fuera. Está al lado, exactamente al lado, en el área de amortiguamiento, que, dicho por la ley, son áreas de protección. Las áreas de amortiguamiento son las que protegen la reserva. La torre no maltrata la reserva. Cuando se construye una edificación, se genera desplazamiento de la fauna. Entonces, sí maltrata, porque esto ha generado desplazamiento de las aves que allí habitan. La reserva de Río Blanco es la reserva que por hectárea tiene más pájaros del mundo. En el mundo hay 10.000, en Colombia 2.000, en Caldas 1.000, y solo en la reserva de Río Blanco se han registrado 500 especies de aves. Mejor dicho, en otras palabras, hay que demoler. Que lo diga la justicia. Señor alcalde, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y ojalá lo que diga la justicia esté en favor del pueblo de Manizales, de la ciudad de Manizales y de la reserva. Querido Yamid, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad de mostrarle a Colombia lo que realmente es Manizales y que el mundo conozca la ciudad de las puertas abiertas, una ciudad que ha sido bien administrada, bien gobernada y que después de que los años pasen la gente dirá si fue bueno o mal gobierno. Alcalde, muchas gracias. Gracias, querido Yamid. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Comienza desaceleración en crecimiento de la economía del país. Preocupación en gremios. En el tercer trimestre, economía solo creció 7% contra 13.8% el año pasado. El DANE anota que crecimiento, a pesar de su descenso, fue el más alto en Latinoamérica. Más de 1.000 emergencias en carreteras por el invierno, reporta Invías. IDEAN advierte que esta semana habrá lluvias extremas en el país. Ordenan evacuación de decenas de familias en Ciudad Bolívar. Alivio financiero para cafeteros y sector agrícola, anuncia ministra López. Tragedia en el sur de Bolívar. Mueren 2 niños en inundaciones. Presidente Petro anuncia medidas contra alzas en energía y en la carne.
volverán mataderos municipales. Lánguida marcha sobre 100 días de presidente Petro. Caso Odebrecht. Fiscalía acusa a un fiscal. Delincuencia crece 70% en Cartagena, denuncia ministro de Defensa. Nunca he sido prostituta, dice Esperanza Gómez ante Corte Constitucional. Petroleras piden al gobierno sensatez. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La economía colombiana registró una desaceleración en el tercer trimestre del año, según el DANE. Creció 7% frente al 13,8% del mismo periodo del año anterior. Según el reporte del DANE, la economía colombiana comenzó a crecer a un menor ritmo, mientras entre enero y marzo de este año el crecimiento había sido de 8,7%, entre abril y junio de 12,8%, entre julio y septiembre, es decir, el tercer trimestre, apenas fue de 7%. El crecimiento también es menor si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando la economía había crecido 13,8% y este año apenas 7%. Las actividades de entretenimiento, las comunicaciones, la construcción y el comercio fueron los sectores con mayor dinamismo en el tercer trimestre. Explicados por esta buena dinámica que hemos observado en las líneas de mercancía, de bebidas alcohólicas, de prendas de vestir, de equipos informáticos y que también tiene que ver o se explica por la realización de fechas especiales como la celebración del Día del Amor y Amistad. Gremios económicos como ACOPI y FENALCO están preocupados por los indicios de una fuerte desaceleración. Y vemos también con preocupación el incremento de la inflación y las tasas de interés que ya llegan en 12 y el 11% correspondientemente. Eso implica que para el año 2023 la perspectiva económica que se tiene es de una desaceleración e incluso una contracción de la economía que puede golpear muy fuertemente a estas empresas que tienen menor capacidad para resistir los choques macroeconómicos. Eso es una evidencia clara de que comienza una desaceleración y coincide con lo que ha mostrado nuestro estudio de bitácora económica, que ya las ventas del comercio en septiembre comenzaron a caer. A pesar del menor crecimiento en el tercer trimestre, el DANE indica que Colombia reporta el mayor crecimiento económico de América Latina. El DANE también informó hoy que la ola invernal está afectando el crecimiento del sector agropecuario, con menor producción de algunos alimentos como café y arroz. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El Instituto Nacional de Vías reporta más de 1.000 emergencias en las diferentes vías del país a causa del invierno. De acuerdo con el reporte de la entidad, gran parte de las vías se han visto afectadas por la ola invernal que azota al país. 11 vías de conexión en al menos 9 departamentos son las que más han sufrido con el invierno, además las de mayor riesgo. Precisamente el INVÍAS explicó que las mayores afectaciones se dan por los crecientes de los ríos, pérdida de la calzada y derrumbes en varias regiones del país. A la fecha se han registrado 1.197 emergencias, de los cuales 616 corredores han tenido cierre parcial y 581 vías cierres totales. Los departamentos más afectados son Cesar, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Cauca. El INVÍAS puso en marcha un plan de acción para atender las emergencias con maquinaria y equipo de rescate con el fin de mitigar los daños generados por las lluvias y poner en servicio el tránsito de las carreteras en el menor tiempo posible. Las autoridades meteorológicas pronostican lluvias extremas en esta semana en todo el país. Las imágenes satelitales del IDEA muestran una banda nubosa que está ingresando por el suroriente y que provocará que las lluvias no den tregua esta semana. Va a estar lloviendo en gran parte del territorio nacional, pero unos picos muy significativos de eventos de lluvias extremas estarían entre jueves y viernes. Hacia el fin de semana también esperamos lluvias hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que también pueden estar de nivel significativo. El IDEAN advierte que hay que estar especialmente alerta frente a los niveles de los principales ríos. Estar muy atentas la comunidad a las recomendaciones que den los consejos municipales, departamentales y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta las comunidades que viven cerca a los grandes ríos? Bueno, siempre distantes de las orillas de los ríos, más si no tienen esa franja de árboles que liberan un poco la amenaza.
En la vía de Bogotá a La Calera también se prevén nuevas precipitaciones para los próximos días. Justamente la situación en la vía Bogotá-La Calera sigue siendo crítica. A esta hora se anuncian medidas para recuperar el tránsito en ese corredor. Luisa Fernández, buenas noches, adelante con la información. Buenas noches. Hace pocos minutos terminó el PMU que está ubicado de manera permanente aquí en la vía a La Calera con todas las autoridades distritales, principalmente enfocados en la búsqueda del señor Javier Velilla, que ya cumple 72 horas desaparecido tras ser arrastrado por una avalancha en medio de las emergencias por invierno que se han registrado en la capital del país, especialmente en esta zona rural. Nos acompaña el director del IDIGER, Guillermo Escobar. Director, ¿cómo será la búsqueda de mañana en adelante de este señor? Después de haber hecho todo el proceso de búsqueda terrestre, con drones, con perros, con todo el personal que se tiene por parte del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, a partir de mañana empezamos a hacer una remoción mucho mayor del material que se ha depositado en este sector donde se cree que puede estar el cuerpo. Allí, de manera adicional, Bomberos con su equipo operativo estará adelantando las acciones manuales que correspondan una vez las retroexcavadoras generen todo este proceso mecánico debido al volumen de material que allí está depositado. Gracias, director. En total son 2 personas fallecidas, una desaparecida que es el señor Velilla, que están tratando de ubicar en medio de esta emergencia, pero esta zona también está en riesgo por las posibles caídas de árboles que se puedan presentar. Cerca de 400 árboles, ya se han talado 150. Secretaria, la vía La Calera desde Bogotá hacia ese municipio continúa cerrada. ¿Cuánto tiempo estará así? ¿Cómo serán las operaciones? El pronóstico que tenemos con el plan de trabajo que ha liderado la alcaldesa es que tenemos que trabajar intensamente durante 2 días. Nuestra meta es que podamos abrir la vía en algún momento entre el viernes y el sábado en la mañana. La actividad económica turística de este municipio es muy importante y queremos, por supuesto, facilitarle a la comunidad esa posibilidad. ¿Qué nos queda poder hacer? Además de las labores de rescate que acaba de describir el director del IDIGER, tenemos que avanzar en el manejo silvicultural de la zona. Aquí ha habido un clamor por parte de muchos predios privados que ven muchos árboles en riesgo. Desde la Secretaría de Ambiente, con apoyo del Jardín Botánico, de Enel, por ser la empresa de energía, gran parte del arbolado interviene con el cableado de la luz. Hemos estado identificando los árboles que por riesgo deben ser talados. Ya hemos talado 124 y tenemos 252 adicionales identificados. Para intervenirlos, muchas veces tenemos que cortar la luz y por eso hay cortes intermitentes en distintos puntos de la carretera para garantizar la seguridad de la red y de nuestros operarios. Secretaria, gracias. También se registra una emergencia 1 kilómetro después del peaje Los Patios, que también será atendida por la Gobernación de Cundinamarca. Desde el PMU en la vía La Calera, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. Buenas noches. Y se agudiza la emergencia en el barrio Bellaflor, en Ciudad Bolívar. Hay orden de evacuación para las familias que habitan 288 predios. A punto de colapsar están varias viviendas en el barrio Bellaflor, en la localidad de Ciudad Bolívar. Cuando empieza a llover es un miedo que uno a veces no puede ni uno dormir. Aunque este martes el clima dio tregua, la montaña sigue cediendo, amenazando con llevarse a su paso las improvisadas casas construidas en madera y latas. Pero es trágica la situación de saber que tenemos la familia entera adentro y se quiere venir en cualquier momento la montaña. Estos escombros que ustedes ven a mi espalda, palos, ventanas y puertas, hacen parte de las 11 viviendas desmontadas por las autoridades porque estaban en un inminente riesgo. La orden es destruir este material para evitar que las familias vuelvan a construir acá. Todavía no sabemos para dónde coger y pues la verdad no ofreció ninguna ayuda ni nada. 4 viviendas se han derrumbado, otras están con la montaña encima. El barro ya ha alcanzado colchones y enseres. Aunque más de 280 familias tienen orden de evacuación, se resisten a abandonar la zona. Se les está ofertando 3 meses de arriendo por parte del IDIGER, más 2 de hábitat. No le puedo entregar mi casa y irme de mi casa a pagar un arriendo durante 3 meses donde voy a quedar volando. De otro lado, en el barrio Santa Ana, localidad de Usaquén, no se ha superado la emergencia. Algunos sótanos y parqueaderos siguen bajo el lodo, con carros atrapados. Las labores de limpieza corren por cuenta de los habitantes. Entre tanto, la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció un programa de alivios financieros para los productores afectados por el invierno. Desde el gobierno ya se puso en marcha un programa de alivios financieros a los productores del sector agropecuario que se han visto afectados por el invierno.
La ministra de Agricultura, Cecilia López, hizo un llamado a los actores del sector para que se acojan a los beneficios otorgados a través del Banco Agrario. Estamos condonando intereses, inclusive condonando parte de préstamos, eso lo estamos haciendo a lo largo del país. La funcionaria señaló que el sector cafetero es uno de los más afectados, al igual que los cultivos de plátano y arroz. Se busca la reubicación de varios productores. El café, que ha tenido hasta ahora una pérdida como del 11% de hectáreas sembradas, el total de área perdida en términos de siembras está alrededor del 3,5-4%. Se mantendrá un monitoreo permanente en las zonas más afectadas. La Procuradora General Margarita Cabello pidió celeridad a la Unidad de Gestión de Riesgo para la atención de la emergencia invernal en el país y en el Atlántico. Reclamó ayuda para los damnificados. En una reunión de más de 4 horas con los 23 alcaldes del Atlántico, todos afectados por la ola invernal, la Procuradora escuchó las quejas de los mandatarios y el consenso por la falta de recursos para atender a los damnificados. Y lo que creemos es que se necesita la agilidad y la rapidez necesaria en el enfrentamiento y la solución de estos problemas. Por eso se llama unidad de riesgos, de desastres, ¿no? La Procuradora hizo eco de la queja de los alcaldes que, pese al llamado al gobierno nacional, no han recibido ayuda. Porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres no está haciendo lo rápido y lo eficiente en la solución de los problemas. Dijo que no puede haber compás de espera por la magnitud de las emergencias. 2 menores fallecidos y más de 6.000 damnificados dejan las lluvias en Arenal y Río Viejo, Bolívar. Dana Sofía Sainz, de 9 años, y Jesús Daniel Sainz, de 12 años, hermanos, son las nuevas víctimas de las intensas lluvias en Colombia. Los 2 hermanitos fallecieron al ser arrastrados por una creciente súbita de la quebrada Arenal en el municipio de Arenal, sur de Bolívar. Los niños se encontraban bañándose en la quebrada municipal y lamentablemente hubo una creciente de la quebrada y los arrastró, causando su fallecimiento por inmersión. Otra de las poblaciones que presenta graves afectación por el desbordamiento del río Magdalena, que rompió un jarillón, es el municipio de Río Viejo, Bolívar. 3.500 familias permanecen con sus viviendas y cultivos inundados. Y es importante que la Unidad de Riesgo Nacional, que el gobierno nacional y el gobierno departamental nos ayude, porque estamos pidiendo eso. Ya estamos sin oxígeno, sin recursos en los presupuestos. En estas 2 poblaciones hay más de 6.000 damnificados por la ola invernal. El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Carrillo, anunció la puesta en marcha de las pruebas dinámicas en Hidroituango. De acuerdo con el directivo, se puso en marcha las pruebas en la planta, las cuales hasta el momento han sido positivas. La EPM sostiene que puede cumplir con el cronograma para el funcionamiento de las 2 turbinas en la hidroeléctrica antes del 30 de noviembre. Empezamos a conducir el agua desde el embalse hasta la unidad número 1, es decir, hasta la turbina. Y una cosa es llenar el tubo, que ya era importante, esa prueba salió bien. La segunda es empezar los giros a una velocidad controlada, también se hicieron y vamos bien. Entonces ya empezaron las pruebas dinámicas de la unidad 1, la unidad 2 va a llegar al mismo punto por ahí unos 5 días más o menos. Sin embargo, la determinación del gobierno de implementar el plan de evacuación en las zonas aledañas podría generar nuevos retrasos. El gerente de la EPM insistió a la CREC en ampliar el plazo sobre los tiempos de operación al considerar que la empresa es ajena a las nuevas determinaciones. Si dependiera solo de mí, yo le digo, yo entro en las fechas que son. Pero como hay temas que no controlo, ¿sí? Yo he visto muy buena actitud de todos los organismos que hacen parte de eso, pero no puedo asegurar hoy que la preparación vaya a estar lista cuando nosotros en el proyecto estemos listos, ¿sí? Entonces, como no tengo esa seguridad, por eso es que se pidió plazo a la CREC para poder permitir esa articulación. El pronunciamiento lo hizo durante un debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Poca participación caracterizó el primer simulacro de evacuación de la zona de influencia de Hidroituango. 4 años después de la contingencia en Hidroituango, el ruido de las alarmas se volvió a escuchar en el corregimiento Puerto Valdivia y 3 municipios con influencia en el proyecto. Informamos al gobernador y ya estamos activando los consejos municipales de gestión de riesgo para que entonces pasemos a alerta roja y
iniciemos entonces el proceso de evacuación de las comunidades que están en riesgo. Según la Oficina de Gestión del Riesgo, más de 500 personas de las 3.500 esperadas asistieron al simulacro en Valdivia, Ituango y Briceño. ¿Por qué acatan el llamado de las sirenas? Por la evacuación. ¿Cree usted que es conveniente esta evacuación? Sí. ¿Por qué? Para evitar alguna tragedia. En Tarazá no hubo participación por protestas pacíficas. El gobierno nacional prepara un decreto que prohibirá las aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. La prohibición tiene como sustento el compromiso asumido en el acuerdo de paz. El Ministerio de Justicia prepara un decreto con el que derogará otro decreto expedido durante el gobierno de Iván Duque, que imparte lineamientos para la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato. El decreto que expedirá el gobierno Petro sentencia lo siguiente, según el borrador conocido por este medio. La posición actual del gobierno nacional frente a la aspersión aérea ha cambiado y se decidió no hacer uso del herbicida glifosato en método de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos. Para el gobierno el glifosato es potencialmente carcinogénico, su uso en grandes magnitudes puede generar graves daños colaterales y un nivel de resiembra superior al 37%. El decreto, que será firmado por el presidente de la República en los próximos días, tiene como fundamento el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC y pretende salvaguardar los derechos de las víctimas y los campesinos. En una declaración sobre los 100 días de su gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció medidas para contrarrestar las alzas en la energía y en la carne. En el balance de los 100 días, el presidente Gustavo Petro y sus ministros hicieron diferentes anuncios. Además de los precios de la carne, se refirieron a las tarifas de energía, la inflación, entre otros. Mataderos municipales. El INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Hoy se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne, y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio, en la transformación del ganado en carne para la venta al público, y esto se elimina si se democratiza. Tarifas de energía. No se entiende cómo, teniendo todos los embalses llenos y repletos, estemos pagando 400 pesos kilovatio hora. Y yo creo que hay que actuar, porque a diferencia de la carne de res, donde también hay especulación, la electricidad es un insumo general de la producción. Si hay una medida antiinflación fundamental que hay que tomar en Colombia, es acabar la especulación en el campo de la energía eléctrica. Entre los logros de los 100 días, el presidente Petro destacó la aprobación de la Ley de Paz Total, la reforma tributaria y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Baja participación se registró en las marchas para conmemorar los primeros 100 días del gobierno Petro. Los mismos que movieron el paro nacional y mantuvieron caliente las calles durante las más fuertes e intensas protestas que recuerda el país, fueron los convocantes de esta nueva marcha para celebrar los primeros 100 días del gobierno Petro. Esta marcha la convocaron las centrales obreras para recordarle al gobierno que el pueblo está con el gobierno, que ya se siente el cambio, se siente la esperanza. El cambio por la vida, ese cambio por la vida es lo que queremos en primer lugar a través de los diálogos regionales vinculantes. Esta vez la asistencia fue escasa, a pesar de que la marcha se vistió de manera festiva y todos tenían claro el motivo de estar en la calle. Creemos que en los territorios indígenas es fundamental que la paz total se consolide. Se nota un cambio de enfoque en la política del gobierno colombiano con Petro. Así lució la Plaza de Bolívar. Nada que ver con otros días de marchas, ni siquiera con el mismo día de la posesión del presidente Petro. Pese a la poca asistencia, las centrales obreras anunciaron nuevas convocatorias en respaldo al gobierno. La Fiscalía formulará cargos a 10 personas presuntamente vinculadas al escándalo de sobornos de Odebrecht. Entre los indicados está el fiscal Daniel Hernández. El fiscal Francisco Barbosa anunció que 10 personas serán procesadas por el escándalo de sobornos de Odebrecht luego de que el FBI ayudara a encauzar varios procesos y a obtener nuevas pruebas.
En la nueva línea de investigación se detectaron más casos de lavado de dinero en el exterior, más contratos manipulados y otras personas que intervinieron en la adjudicación de la Ruta del Sol Sector 2. Entre los vinculados a los procesos está Luis Bueno, exdirectivo de Odebrecht, quien responderá por lavado de dinero. Andrés Norberto Sanguinetti, hermano de un expresidente de Uruguay y señalado de lavar activos en Andorra. Y Manuel Ricardo Cabral, ingeniero clave para la estructuración de proyectos de Odebrecht en el país. Entre las personas que fueron llamadas a imputación de cargos está el fiscal Daniel Hernández, por supuestamente no solicitar adecuadamente las órdenes de captura de exdirectivos de Odebrecht cuando tenía la investigación a su mando. Hernández es uno de los fiscales destacados del búnker y a su cargo hay procesos relevantes como el del ex embajador Fernando San Clemente, el de Carlos Matos y el escándalo de corrupción en la Fiscalía de Cali. Y un juez condenó a 9 años de cárcel al empresario Carlos Matos, vinculado a un escándalo de corrupción en la justicia. Matos aceptó que sobornó a 2 jueces para que lo favorecieran en la disputa por la comercialización de vehículos Hyundai. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció medidas especiales para combatir la delincuencia en Cartagena. Continúan los graves índices de homicidios en Cartagena. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa al término de un consejo de seguridad en la ciudad, donde además se anunciaron medidas para combatir la criminalidad. Y hemos visto que subsisten motivos de preocupación, particularmente respecto de los homicidios. Se mantendrá el dispositivo de 500 hombres que vienen desde el nivel central en las direcciones operativas, la creación del Gaula para la Policía Metropolitana de Cartagena. Las medidas buscan, según el director de la policía, evitar que la ciudad ingrese al ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Teniendo en cuenta que el 58% de los homicidios se producen por retaliaciones y enfrentamiento entre grupos narcotraficantes, ahí es donde tenemos que apuntar la captura de los principales cabecillas. A fecha de hoy, la ciudad registra 330 homicidios, un aumento del 73% comparado con el mismo periodo del año anterior. El presidente Gustavo Petro dio un parte de tranquilidad a los empleados de las EPS. Todo el personal que está trabajando allí en esas EPS tiene cabida en el nuevo sistema de salud. No se trata de despedir trabajadores y trabajadoras, sino al contrario, de garantizar estabilidad laboral. El jefe de Estado se refirió a los cambios que busca realizar en el sistema de salud. Nosotros creemos más en un sistema de salud pública, no es que entonces va a desaparecer la clínica privada, no, la EPS, no la clínica. Las EPS hoy se pueden convertir en redes. El primero, de planes de pólizas de seguros voluntarios para clases medias, etcétera, libres, eso no lo vamos a impedir. Segundo, pueden ser redes de IPS, que es como se denomina al hospital, a la clínica, que el Estado puede, pagar servicios y ayudar a financiarlas. La Comisión Primera del Senado aprobó en penúltimo debate un proyecto de ley para castigar con cárcel a cirujanos plásticos que inyecten sustancias modelantes no autorizadas por el INVIMA. Con la presencia de 2 mujeres que resultaron gravemente afectadas por la aplicación de biopolímeros, Lorena Beltrán y Elizabeth Loaiza, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad en tercer debate el proyecto de ley que contempla sanciones penales para quienes apliquen a pacientes, hombres o mujeres, sustancias modelantes prohibidas, como los biopolímeros, que son sustancias que se comercializan de manera inescrupulosa con la falsa idea de aumentar el volumen de diferentes partes del cuerpo, pero pueden resultar mortales para las personas que los reciben. Habrá cárcel para todos aquellos profesionales de la salud y mal llamados esteticistas que aplican sustancias tóxicas en el cuerpo de hombres y mujeres en Colombia. Aprobamos el nuevo tipo penal de lesiones personales, quien infiltre o inyecte sustancias modelantes no permitidas, y toda una protección a las víctimas en el tratamiento y en el retiro de esas sustancias modelantes. Esto cumple 100% el anhelo que he tenido de que muchas víctimas puedan ser atendidas en la EPS y que las personas inescrupulosas que aplican estas sustancias modelantes en el cuerpo sean penalizadas. Si la semana entrante lo aprueba el Senado, la ley ordenará a las EPS atender a todas las personas afectadas por biopolímeros y al INVIMA y a MinSalud llevar un registro único de sustancias autorizadas para operaciones estéticas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio de Salud que modifique los sellos de las envolturas de los alimentos ultraprocesados. La advertencia que ahora tendrán las envolturas que ser de forma hexagonal y no circular como se viene haciendo habitualmente. La Corte Constitucional realizó hoy una audiencia pública por un presunto caso de censura contra la actriz de la industria pornográfica Esperanza Gómez. Gómez presentó una tutela contra Instagram en la que denuncia como un acto de censura la cancelación de su perfil con más de 5 millones de seguidores por infringir las normas comunitarias al ofrecer servicios sexuales. Me molesta que Instagram empiece a censurar mi contenido. Yo nunca ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada así entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta. Su caso abre un importante debate jurídico sobre la censura en redes sociales. Esperanza Gómez saca una fotografía en lencería, en una modelo tradicional. Una foto de lencería no es pornográfica, pero en una foto de lencería de Esperanza Gómez la convierte Instagram y les molesta que haga parte de una industria que ejerzo en los Estados Unidos. La actriz pide una indemnización por las pérdidas que ha generado la eliminación de sus millones de seguidores. La Jurisdicción Especial de Paz investigará a 33 militares por el asesinato del líder indígena José Edwin Legarda. La JEP asumió la investigación disciplinaria contra un grupo de militares señalados de haber asesinado al líder indígena del Cauca, Edwin Legarda, a quien hicieron pasar como un falso positivo, como un muerto en combate. Por el crimen ocurrido en diciembre de 2008 en el municipio de Totoró, ya hay 5 militares condenados a 480 meses de prisión. Edwin Legarda era el esposo de la actual senadora del Pacto Histórico, Aida Quilcue, y era ampliamente conocido por manifestarse en contra de la política de la seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Misiles rusos caen en territorio polaco y matan a 2 personas. El expresidente Donald Trump anuncia su candidatura a la presidencia. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Los ojos de los estadounidenses están puestos en Mar-a-Lago, Florida, en donde en este momento el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige hacia los republicanos y los miles de ciudadanos para dar luz verde a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. 2 misiles cayeron en el pueblo polaco de Przewodów, cerca de la frontera con Ucrania. Las autoridades del país confirmaron la muerte de 2 personas tras las explosiones. Hasta el momento, se desconocen las causas de este incidente, mientras la policía, la fiscalía y el ejército polacos trabajan en el lugar. Tras el impacto de los misiles, el gobierno de Polonia ordenó que unidades militares se preparen para el combate, al tiempo que considera invocar el artículo 4 de la OTAN. Un juez federal bloqueó el título 42, una regla controvertida que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de 1 millón de migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. La orden judicial deja a la administración de Biden sin una de las herramientas clave que había desplegado para ocuparse de los miles de migrantes que llegan a la frontera a diario y podría restablecer el acceso al asilo para los migrantes que llegan. El gobierno presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla inversiones por más de 1.000 billones de pesos en 4 años. El gobierno presentó hoy las bases del Plan Nacional de Desarrollo con el nombre Colombia, Potencia Mundial de la Vida. El plan advierte que Colombia debe ser ejemplo mundial de lucha por la vida, la humanidad y la naturaleza. Por eso, marca en 3 ejes el plan. 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua. 2. Transformación de las estructuras productivas. 3. Sostenibilidad acompañada de equidad e inclusión. El plan contempla inversiones por 1.048 billones de pesos entre 2023 y 2026. El tema transversal del plan es la paz total, dijo el ministro del Interior. Contiene un elemento muy importante que es una conexión directa con el plan de gobierno por el que votaron más de 11 millones de colombianos, plan de gobierno que estamos sometiendo a consideración de los diálogos vinculantes. Otros capítulos del plan son soberanía alimentaria y seguridad humana integral. ¿Cómo logramos que todas las personas en Colombia puedan ir pensando, ir encontrando los instrumentos para que puedan desarrollar el plan de vida que consideran valioso?
El plan, que será presentado en su texto final el 7 de febrero, aboga por la construcción de un nuevo contrato social. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, anunció un reajuste en el ingreso solidario. En la resolución se modifican los valores en el programa Ingreso Solidario y se establece que para las familias ubicadas en el grupo A del Sisbén se entregarán 500.000 pesos, para el grupo B hasta 420.000 pesos y para el grupo C o personas sin Sisbén 4 hasta 400.000 pesos. Estamos haciendo todos los esfuerzos en la entidad para garantizar este pago que estará disponible en la segunda mitad del mes de diciembre. Obviamente serán más rápidos para las personas que estén bancarizadas, el pago se estará asegurando hasta finalizar el año, pero estamos trabajando con celeridad precisamente para garantizar este pago lo más rápido posible en el tiempo ordinario que venía siendo adelantado dentro de la última transferencia que se hace por parte del gobierno. El subsidio de 500.000 pesos a madres cabeza de hogar ya está en marcha y la meta del gobierno es llegar a 500.000 de mujeres. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, hizo un llamado al gobierno nacional para que sea sensato en la política de hidrocarburos. La cumbre de petróleo y gas será el escenario de un nuevo análisis sobre la política de hidrocarburos del país. Los gremios del sector insisten en la importancia de la industria para las finanzas públicas y los recursos que se aportan para reducir las brechas sociales. Si pierde la industria, pierde el país. Y por eso nosotros no contemplamos ese escenario. Confiamos en que en las discusiones que se están dando sobre la industria prime la sensatez. Capetrol resalta la contribución del sector petrolero, que este año llegará a cifra récord, superando los 61 billones de pesos frente a los 35 billones del año pasado. Es una cifra récord, de verdad que estamos muy orgullosos de poder contribuir con ese monto, que son casi 3 reformas tributarias. Los gremios de la industria señalan que pese a las señales del gobierno, se mantiene la disposición del diálogo y basar la discusión con cifras. Es la oportunidad para discutir los pro y los contra y los diferentes puntos de vista para tomar las mejores decisiones. El Congreso de la Industria se desarrollará durante esta semana en Bogotá. Medidas contra Avianca por inconsistencias en la prestación del servicio. La Superintendencia de Industria abrió investigación por presunta violación al régimen de datos personales y en Estados Unidos se le impuso una multa por $750.000 por no garantizar el reembolso a usuarios con vuelos cancelados. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,48% a 1.285 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 9,94% a 3.760 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 6,73% a 7.760 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 70.000 millones de pesos, con una variación positiva de 5,20% a 2.509 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 4.801 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.820 pesos y la venden en 4.900 pesos. Un euro cuesta 5.016 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.56. El azúcar se transó en 20,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86.83 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $93.75 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.509 pesos.